Amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Aquí otra vez estamos en su casa de Promo Estéreo, su programa consentido, La Ley Justicia Elemental. Este lunes quiero decirles que estamos otra vez muy contentos. Recordarán que la semana pasada nos ganamos el Prometeo. Pues bueno, ahora tengo el gusto de avisarles que este programa se va para el micrófono de oro por parte de la Asociación Nacional de Locutores, con su presidenta Rosalía Baumann. Nos estará dando el micrófono de oro el próximo jueves 23 de agosto a las 19 horas. Así es que ya saben, échenos porras, seguimos trabajando para ustedes en su programa Consentido, cuidando el contenido y la calidad de cada uno de los mismos para que ustedes se aprendan a empoderar de todo lo que es el sistema. Y pues bueno, estoy muy contenta porque estamos aquí trabajando y pues Stephanie, por favor, saluda a nuestros amigos. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Y les quiero comentar que tenemos a Henry, está trabajando ahí, nuestro nuevo community manager, y pues bueno, me siento muy honrada en esta tarde, de verdad, de tener al magistrado Ricardo Paredes Calderón. Magistrado, muy buenas tardes. Agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación de venir a platicar con nuestro público. Buenas tardes. En primer lugar, felicitarlos por estos premios que les han dado, y al contrario, para mí es un honor estar aquí, poder llegar a este público amplio que ustedes tienen. Gracias, magistrado. Y pues bueno, habíamos puesto en nuestro tema lo que es la vinculación a proceso y qué son las medidas cautelares. Magistrado, para nuestro público tenemos todo tipo de audiencia que son ciudadanos, servidores públicos, ministerios públicos, abogados, y venimos manejando pues un lenguaje donde ellos aprendan a empoderarse y conozcan de este sistema. ¿Cómo podemos empezar a decirles qué es la vinculación a proceso? Sí, me voy a ir un poquito antes de la definición. Como ustedes saben o se han enterado, hubo una reforma constitucional donde se implementó este nuevo sistema de justicia penal acusatoria y tenemos un poquito más de 2 años que se está operando a nivel nacional. Una de las incorporaciones de este sistema es justamente esta figura que se le denomina auto de vinculación a proceso. Anteriormente teníamos una figura que le llamamos formal prisión, y en la práctica se ha tratado de equiparar un concepto y otro, que no es tan afortunado, pero vamos a referirnos a este auto de vinculación a proceso que se lleva a cabo o se decreta en una audiencia que se le llama una audiencia inicial. Cuando una persona es detenida en flagrancia, es llevada ante el juez a esta audiencia inicial, y el juez va a tener que decidir sobre varios aspectos. Uno es sobre la detención, si la detención llevada a cabo por los policías fue legal. Si esa es legal y cumple con los requisitos que establece la Constitución, inmediatamente el Ministerio Público tiene la obligación de llevar a cabo algo que le denomina el Código Nacional Formulación de Imputación. En este acto, el Ministerio Público le hace saber al detenido cuál es el hecho o los hechos por los cuales quiere investigarlo. En ese mismo momento, el juez le dará oportunidad al imputado de que si quiere declarar o no, e inmediatamente después tendrá que proceder el Ministerio Público a solicitar esto que se le llama la vinculación a proceso, y el juez a resolver. En esta vinculación a proceso, el Ministerio Público tendrá que explicarle ante el juez cuáles son esos datos de prueba que tiene en su carpeta de investigación para poder acreditar que hay un hecho que la ley señala como delito y que la persona que está ante el juez probablemente cometió o participó en la comisión de ese hecho delictivo. De tal manera que tenemos, por así decirlo, como requisitos que haya existido una formulación de imputación por parte del Ministerio Público, que el imputado haya tenido la oportunidad de declarar y que los datos que existan en una carpeta de investigación acrediten un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Si eso se está demostrado y el Ministerio Público lo acredita ante el juez en ese momento, entonces el juez procederá a resolver si decreta la vinculación a proceso o no. En esas palabras pudiera yo definirlo.
Es muy vasto su comentario y muy, muy amplio donde la ciudadanía lo puede entender. ¿Qué pasa y qué encontramos ahí con las carpetas? Porque, bueno, de repente llegamos y lo que usted comenzaba, ¿no? Antes esto era lo que era el auto de formal prisión en el sistema tradicional, ¿no? Sí. El auto de vinculación. Cuando tenemos una carpeta de investigación que no ha sido cuidada como debiera de ser con todos estos elementos desde la cadena de custodia, desde el primer respondiente, todo lo que conlleva, ¿se da el auto de vinculación? No, como lo decimos, algo muy peculiar que tiene este sistema, a diferencia del anterior, en este sistema el juez no tiene nada, no tiene la carpeta, él no puede ver nada de lo que el Ministerio Público ha actuado. De tal manera que el Ministerio Público directamente ante el juez tiene que explicar lo que contiene esa carpeta. Alguien diría, bueno, ¿y cómo se garantiza que lo que hay en una carpeta y que está diciendo el Ministerio Público sea real? Justamente uno de los principios que opera en este sistema es el de contradicción. ¿Y a qué va este principio de contradicción? Que justamente la contraparte, en este caso el defensor, que también tiene esa carpeta, puede decir el Ministerio Público y decirle al juez, oiga, las cosas no son como el Ministerio Público las plantea. Contrario a lo que el Ministerio Público dice en la carpeta de investigación, no existen estas pruebas o estos datos de prueba, o existen algunas inconsistencias, o bien no dice lo que el Ministerio Público está diciendo. Entonces, a través de este principio de contradicción, es donde se van pues a controlar los actos del Ministerio Público, y con base en eso, el juez es que va a resolver. A la pregunta que me planteaba, si el juez determina que los datos de prueba no son los adecuados, tienen algún vicio legal, alguna ilegalidad, pues el juez no tiene otra opción más que decretar un auto de no vinculación a proceso por deficiencias en la integración de esa carpeta de investigación. No quiere decir que si se cuenta con un auto de vinculación a proceso, no implica que el imputado sea culpable del delito por el cual se le está acusando, ¿no? Sí, qué buena pregunta, porque otro de los principios que rige este sistema es la presunción de inocencia. Se supondría que en todos los sistemas democráticos debería de existir esto que se llama presunción de inocencia, pero en este sistema acusatorio queda mucho más patente, ¿no? Y una persona solamente es responsable hasta que es oído y vencido justamente en un juicio. El auto de vinculación a proceso todavía no es un juicio, es una etapa preliminar que realmente el único objetivo que tiene es una anuencia para el Ministerio Público para que continúe investigando en una etapa que se llama investigación complementaria. Efectivamente. Con eso quiere decir que el Ministerio Público debe de haber arrojado datos que le den indicios al juez para poder decir si cometió o no el ilícito, ¿no? Exactamente, porque las pruebas son únicamente las que se desahogan directamente ante el juez. Las que desahoga el Ministerio Público realmente la ley les llama datos de prueba, y solamente las que se desahogan en juicio, salvo algo que se le denomina prueba anticipada, salvo eso, todos los demás pruebas se tienen que constituir directamente ante el juez en el juicio oral. Ok, amigos, regresamos, vamos a un corte. Recuerden que pueden llamarnos 7031-5972. Ahorita volvemos. Ya estamos aquí de regreso, amigos. Estamos aquí en la cabina y tenemos toda una fiesta. No saben, ¿no quieren venir con nosotros a participar? Ahora todo nos está ahí complicando, pero bueno, si nos ven en redes, ya saben, mándenos un WhatsApp también. Marquen a cabina 7031-3952. Y pues bueno, estamos hablando con el magistrado, muy agradecidos por la deferencia que hace a esta Casa de Promoesterio venir y compartir con la ciudadanía para que ellos aprendan a empoderarse legalmente. Y estábamos tocando el tema efectivamente de la vinculación a proceso. ¿Qué más podemos decir de este aspecto, magistrado? Sí, este aspecto, a 2 años de la implementación en todo el país, cuando se planteó la reforma constitucional, parecía un concepto relativamente simple. Parecía en primer momento que solamente íbamos a cambiar de concepción de llamarle auto de formal prisión, ahora decirle auto de vinculación, pero ya en la práctica hemos visto que este auto de vinculación tiene peculiaridades muy diversas a lo que era la formal prisión.
porque anteriormente, y está relacionado con otro tema que seguramente se tocará, que son las medidas cautelares, el auto de formal prisión con antelación tenía como consecuencia dos situaciones. En primera, definir la situación jurídica de una persona, es decir, cuál era el delito por el cual se le iba a seguir un procedimiento. Pero también además traía aparejada la imposición de una medida cautelar que era la prisión preventiva. De tal manera que cuando a una persona se le dictaba un auto de formal prisión, en automático se le restringía de su libertad personal. ¿Qué pasa ahora con este auto de vinculación a proceso que ya no trae esa consecuencia? ¿Por qué? Porque la Constitución y el Código Nacional establecen otra figura que se le llama medidas cautelares. De tal forma que a una persona que se le imponga o se le decrete el auto de vinculación, no trae aparejado que se le dicte una restricción de su libertad. Tendrá que haber una discusión por separado para definir qué medida cautelar se le va a imponer. Y no necesariamente traería aparejado que se le imponga una prisión preventiva. Efectivamente, no todos los delitos, ¿no? Antes robaba una persona, no sé, el famoso robo a los súper, ¿no? Iban y por 100 pesos iban a parar a reclusorio. Hoy ha cambiado el sistema en esta dinámica. Sí, referíamos hace un momento lo que es la presunción de inocencia, y este principio respetado al máximo, pues implica que también el Ministerio Público no nada más debe de acreditar ante el juez que hay el hecho delictivo está demostrado y la participación de una persona en su comisión, sino cuando se discutan las medidas cautelares, tendrá que demostrar el Ministerio Público que hay un riesgo de fuga y que además de la existencia de un riesgo de fuga, la prisión preventiva sea la medida que garantice que esta persona no va a sustraerse. Es decir, que ahora el Código Nacional establece un catálogo importante de medidas cautelares y que uno de los principios también con esta presunción de inocencia nos indica que la prisión preventiva es la última ratio, es la última instancia, de tal manera que el Ministerio Público y el juzgador tendrán que ver de ese catálogo qué medida para el caso en específico es la menos lesiva y se garantiza la presencia del imputado para la continuación del procedimiento. Eso es muy importante, ¿no? Porque ya tenemos ya una gama de delitos, cuáles son los graves y cuáles no, y obvio que los que nada más son de prisión preventiva oficiosa, pues que es violación, el homicidio, el secuestro, ¿no? Hasta... Sí, la Constitución también estableció un catálogo de delitos que le llamó de prisión preventiva oficiosa, es decir, basta con que se actualicen para que se imponga. Ha habido una gran discusión, seguramente el auditorio lo ha escuchado en meses anteriores, donde se decía que hay muchas personas que están en libertad, que han cometido delitos, sobre todo tratándose de la aportación de arma de fuego. Había una discusión si se debería de incrementar o no este catálogo. En México es uno de los pocos países donde existen estos catálogos. En otros países, incluso Estados Unidos, Inglaterra, donde no hay delitos de prisión preventiva oficiosa, donde la caución es la que impera en todos los delitos, aún en homicidios, en secuestros, siempre tienen derecho a la caución. México es uno de los pocos países donde tenemos esta figura que le llamamos prisión preventiva oficiosa y que ha causado en la práctica muchas problemáticas, porque ya cuando uno analiza la Constitución y el Código Nacional, en la mayoría de los casos los operadores todavía no queda claro realmente cuáles son esos delitos de prisión preventiva oficiosa, porque, por ejemplo, la Constitución nos establece que el delito de homicidio calificado, homicidio es un delito de prisión preventiva oficiosa, pero en la práctica vemos que un homicidio se puede cometer tanto calificado como atenuado. ¿Qué va esto? Un homicidio calificado es cuando se comete con alevosía, premeditación, ventaja. Es un delito muy grave, pero también hay homicidios que se pueden cometer de manera atenuada, como es un homicidio en riña, por ejemplo. Entonces ahí la Constitución no hace una distinción. Entonces a veces para los operadores resulta un poco complicado determinar si realmente un homicidio que fue atenuado deba tener prisión preventiva oficiosa o no. ¿Cuál es la diferencia? Ojalá y me pueda explicar entre una prisión preventiva
oficiosa y una prisión preventiva que le llamamos en la práctica los operadores justificada. Que en la prisión preventiva oficiosa el Ministerio Público no tiene que demostrar absolutamente nada. Basta con que se actualice ese delito para que el juez tenga que imponerlo. Contrario, en la prisión preventiva justificada, el Ministerio Público sí tiene que acreditar ante el juez cuáles son los elementos que tiene para considerar que esta persona merece estar en prisión preventiva. Y es ahí donde al Ministerio Público le ha causado mucho problema. Y me parece que la sociedad es ahí donde ha habido desconfianza, porque pareciera ser que creen que los jueces ponemos demasiados requisitos, pero volvemos a recordar este principio de la presunción de inocencia, que justamente este principio es el que hace que el Ministerio Público tenga que justificar debidamente ante un juez la necesidad de que una persona deba permanecer en prisión preventiva. Ahorita, fuera del aire, comentaba un caso, usted donde nos decía, bueno, ¿qué pasa? Una persona que se robó una mochila ahorita en épocas escolares, que a lo mejor quería para obsequiársela a su hijo, una mochila de 250 pesos. En el sistema tradicional, en automático, esta persona iba a prisión. En este nuevo sistema, el Ministerio Público tendría que justificar por qué esa persona tiene una peligrosidad o no tiene domicilio o alguna circunstancia que haga inevitable que esta persona deba permanecer en prisión preventiva. Y si no, le pueden conceder una presentación periódica que vaya a firmar cada semana, o una garantía económica, o un apercibimiento de no se acerque a determinados lugares, etcétera. Ahora nos da un catálogo muy importante el código para que el juez pueda emplear dependiendo de cada caso en específico. Y voy a retomar lo que usted dijo, magistrado, referente a la aportación de armas. Yo no sé si ustedes vieron en las noticias que hubo un operativo muy enorme ahí en la Doctores, donde estaban muchísimos mandos de la Secretaría, porque estaban sobre una persona que estaba soltando disparos en una vecindad, y pues bueno, no por menospreciar la colonia de Doctores, pero bueno, ahí hay un segmento donde pues se dedica gente a robar. ¿Y qué pasa, no? Van los mandos, hacen el operativo, todo el asunto, entran a las casas, violentan y la gente se enoja, inclusive ahí hay unos reporteros que salieron golpeados, comentan la mitad de una historia. ¿Y qué pasa con estos mandos? Pues bueno, huyen, ¿no? Fueron hasta unos subdirectores y todo el asunto. ¿Qué pasó cuando yo veo las noticias y me entero? Pero yo había visto unos periscopes de estos reporteros donde ellos estaban en vivo atrás del policía en un momento de mucha adrenalina, porque iban finalmente por una persona que estaba soltando disparos. Yo creo que sí falta muchísima información, muchísima estudio, porque estos mandos huyeron cuando estamos hablando de una presunción de inocencia. Vamos a un corte, amigo, ahorita retomamos este tema, por favor. Amigos, ya estamos aquí. Sé que estamos teniendo problemas en nuestro Facebook Live en vivo, pero yo los invito a que se suscriban a la página de Promo Estéreo en YouTube. Ahí le dan clic, se suscriben y ahí estamos en vivo en el canal de YouTube. Próximamente también tendremos nuestro canal. Pero si no pueden bajar la aplicación ahorita de Promo Estéreo, más tarde a todos los que nos han mandado su WhatsApp les mandaremos el podcast para que nos puedan escuchar. Y pues bueno, ya estaremos ahí modificando. Creo que sí voy a contratar el internet inalámbrico que tú no me has recomendado. Pero bueno, eso no deja. Vamos a retomar. Estábamos hablando del operativo que pasó ahí en la Doctores. Y bueno, yo les decía en el corte todo lo que conlleva a los policías, el querer hacer su trabajo, porque obviamente, ¿qué hubiera pasado si los policías no se presentan al lugar de los hechos y detienen a esta persona que estaba aventando nada más balazos porque sí, ¿no? Hubieran dicho, pues el policía no hizo nada, el policía no está haciendo nada, es intransigente, y todo lo contrario, ¿no? Le comentaba al magistrado que lamentablemente ellos, pues, por una mala asesoría huyen, ¿no? Cuando estamos en un sistema de presunción de inocencia, que no debiera de ser, de lo que comentábamos, magistrado, de la aportación de armas. Ahí, pues bueno, los policías ahorita, por su Consejo de Honor y Justicia, están llevando un procedimiento que finalmente siempre debe uno de saber. Lo que nosotros les decimos son las dos versiones, ¿no? Tanto la de que redes comenta como de las que lo subieron ahí en vivos, porque finalmente, pues,
suben todo esto a redes y sí causa mucho escozor, ¿no? Golpearon a un reportero y por no querer sacar la nota, pero también si ellos no se hubieran presentado, ¿y qué tal si tú y yo mañana vamos pasando y te toca un balazo? ¿Qué vas a decir? El policía no hizo nada, ¿no? Y la gente no sabe de la aportación de arma, magistrado. Sí, en este aspecto me parece fundamental que tenemos que poner atención en la capacitación que debe de dársele tanto a los policías y todas aquellas autoridades que llevan esta gran labor de seguridad, porque me parece que ha sido uno de los aspectos que el sistema no ha atendido y no se ha puesto mayor interés. Y creo que es la piedra angular del sistema. Si hay una buena actuación policial, hay mucha probabilidad de éxito por parte de que una persona pueda ser sancionada si es culpable. Por parte del Poder Judicial de la Federación ha habido una gran capacitación e incluso se han llevado a cabo algunos convenios con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Marina, donde un grupo de jueces y magistrados, entre ellos yo, hemos participado en la difusión de criterios jurisprudenciales justamente en este tema de las detenciones, porque me parece que ahora en este sistema, si una detención no se lleva adecuadamente, pues va a traer como consecuencia que se excluyan algunos datos de prueba y que se pueda dejar o que se lleve a dejar en libertad a la persona. Entonces, lo que nos hemos encontrado generalmente en estas capacitaciones es que los policías o quienes llevan a cabo funciones de seguridad realmente tienen las mejores intenciones y quieren hacer bien su trabajo. El problema es que a veces no lo saben hacer, no han sido capacitados y no lo han querido hacer. Yo cuento una anécdota en la presentación. He hecho algunas presentaciones de un libro que le titulé Los datos de prueba ilícito en el control de la detención. En este libro trato todo lo relativo al control de la detención, cuando una detención por parte de un policía es constitucional o no. Y en una de estas presentaciones, en una ocasión, fui a un estado, voy a omitir el nombre, y después de haber dado mi plática y explicar cómo debe llevarse a cabo una detención, la autoridad de ese lugar se acerca a mí y me dice: oiga, yo ya tengo una duda después de lo que usted ha platicado. Le digo: con todo gusto, dígame. Mire, lo que hacemos aquí es lo siguiente. Cuando una persona comete un robo y se le detiene en flagrancia, lo que los policías hacen es llevárselo 2-3 horas, le dan su calentadita y después lo presentan al Ministerio Público. Dice, eso es incorrecto. Por supuesto. ¿No? Entonces, pareciera ser una respuesta muy básica, elemental, pero para ellos que tal vez durante años han venido repitiendo estas malas prácticas, para ellos pareciera ser que es la normalidad, ¿no? Entonces me parece que llevar este tipo de capacitaciones a policías donde decirles: oye, si ya lo detuviste en flagrancia, no tienes otra cosa más que ponerlo a disposición de manera inmediata ante el Ministerio Público. Y ya, ¿por qué? Porque estas actuaciones indebidas que llevan a cabo los policías, lejos de beneficiar la investigación, la contaminan y puede traer como consecuencia que los datos de prueba que recabaron correctamente puedan verse afectados. Y los jueces, yo siempre lo digo en estas pláticas, que los jueces somos los más interesados en que los policías hagan bien su trabajo. ¿Por qué? Porque en la sociedad queda el desencanto de que si un juez deja en libertad a una persona, por la situación que sea, es culpa del juez, cuando realmente en la mayoría de las ocasiones el juez no tiene otra opción más que dejarlos en libertad, porque o bien el policía no llevó a cabo bien su investigación, o bien el Ministerio Público no está llevando a cabo bien su actuación ante el juez. Entonces, el juez no tiene otra opción. El juez no puede ponerse en este papel de que es el que está en medio. El juez debe ser imparcial, de tal manera que él no puede ni ayudar al Ministerio Público ni ayudar a la defensa. El juez en este sistema escucha ambas partes y con base en eso resuelve. De tal manera que este tipo de programas nos ayuda mucho a tratar de difundir estos temas para que justamente se ponga atención en la capacitación policial y los jueces ya seamos los más beneficiados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya no nos va a echar la sociedad la culpa
cuando Efectivamente. dictemos algún auto de libertad. Efectivamente, y lamentablemente yo creo que la sociedad lo malinterpreta, ¿no? Porque por eso luego dicen, el juez dejó en libertad, ¿no? Por eso mencionan hoy todo esto del tema de los salarios y muchas cuestiones que realmente cuando la gente no está inmersa dentro del sistema y no sabe todo lo que conlleva, pues tenemos un eslabón que son los policías y que yo creo que es el más débil y el que debiera de estar más reforzado para que ustedes lleguen a esta conclusión que usted nos acaba de decir, magistrado, donde puedan ofertar una excelente sentencia en donde sí se hizo o no se hizo, no se cometió el acto delictivo o no. Sí, exactamente. Nosotros en el anterior sistema y en este vemos que justamente es donde más se requiere de capacitación. Reitero, el Poder Judicial Federal ha hecho un gran esfuerzo para tratar de dar a difundir estos criterios. Yo a través de esta obra he tratado de llegar a la Comisión Nacional de Seguridad, a algunas otras, a la Procuraduría General de la República, algunas otras dependencias, para efectos de que este tipo de actividades se lleven de la mejor manera, porque en verdad cuando los policías lo escuchan a uno respecto, la explicación respecto de estos temas, ellos dicen, oiga, pues si no está entonces tan difícil. Entonces es muy simple. Entonces cuando detengo a alguien, lo único que tengo que hacer es llevarlo inmediatamente. Y dice, sí, efectivamente, no tienes ni que hacer más investigación, ni tratar de interrogar, simplemente lo detuviste en flagrancia, pues ponlo a disposición del Ministerio Público ya. Dice, bueno, y si hago eso ya todo está bien. Sí, si haces eso está bien. ¿Qué tenemos que los policías, como en el caso que decía, pueden detener a alguien en flagrancia, pero se ponen a investigar, a interrogar, y van y se meten a domicilio sin orden de cateo, interrogan a personas sin haberles hecho saber sus derechos, y entonces todo esto, lo único que trae como consecuencia es que se contamina esa investigación que originalmente a lo mejor estaba bien. Por querer hacerlo dentro de su lógica, mejor las cosas, tal vez lo único que trae como consecuencia es que se empeora. Entonces, creo que en ese aspecto habría que poner más atención para que exista una mejor capacitación. Bastante, ahí hace falta muchos elementos de lo que usted dice, muy cierto. Tiene el magistrado un libro, bueno, tiene una cantidad de libros muy interesantes, que lo vamos a comprometer, magistrado, para que nos obsequie uno para nuestro público, porque hacemos también dinámicas para que todos se lleven su legal kit, que consiste en un libro precisamente, una taza y un morral, en donde estamos dotando a los que participan en las dinámicas que llevamos ahí en las redes que tenemos, precisamente esto, ¿no? Regalarles un libro, porque es, yo creo que una parte muy importante, si la gente por sí sola a veces le dices, ve a leer, pues no leen, ¿no? Y la parte de que hacemos dinámicas, pues la gente participa, hemos tenido ahí muy buena participación en todos los libros de Editorial Anaya, de diversos autores que nos hacen el favor de distinguirnos con un obsequio, sobre todo porque es para la ciudadanía, precisamente para que ellos aprendan de lo que usted nos está mencionando. Sí, cuenten con ello, incluso yo comprometeré a la editorial Colofón para que donen no solo uno, sino varios muchísimas gracias. Y puedan tener acceso a ellos. Sí, muchísimas gracias, magistrado. Y retomando lo que veníamos diciendo, para que nuestro público pueda entender las medidas cautelares, digo, ya hablamos de este basto de lo que es la vinculación, y creo que pues con todos los ejemplos que hemos manejado, pues ha quedado como muy claro para todos, ¿verdad, Stephanie? ¿Qué nos dicen en redes? Pues tenemos preguntas. Ajá. Tenemos una en particular, si me permite, magistrado. Sí, adelante. La pregunta es, ¿por qué si la prisión siempre es ponderada por los jueces? Es el caso del Estado de México, solo hay unos cuantos jueces que, a pesar de las valoraciones en la solicitud de medidas cautelares, jamás las dan, ya que se fundamentan en el antiguo proceso. Caso como tal es en Chalco y Mixqui, donde hay un juez de control que manifiesta que un delincuente no puede estar en la calle. Sí, me parece que decía que tenemos 2 años. Yo tuve la oportunidad de unas capacitaciones en Chile, en Colombia, y ellos llevan, por ejemplo, en Chile llevan 15, 20 años, Colombia lleva más de 10 años. Entonces me parece que a 2 años es un proceso relativamente lógico donde todavía seguimos con la inercia del sistema tradicional. De hecho, ahora, ustedes lo saben, todo se mide ya.
Hay encuestas y estadísticas para todo. Entonces hay una estadística que a mí me sorprendió y donde se dice que del catálogo de cerca de 20 medidas cautelares, únicamente se ocupan 3, o bien la prisión preventiva, o bien la caución, la garantía económica o la presentación periódica, que son las mismas 3 que se ocupaban en el sistema tradicional. Entonces, creo que la explicación, no encuentro otra más que los juzgadores seguimos bajo esta lógica del sistema tradicional, donde únicamente imponemos o bien la más grave, que es la prisión, o bien la más leve, que es la presentación periódica o la garantía económica, ¿no? Entonces, me parece que también con este tipo de entrevistas podemos llegar a sensibilizar a los juzgadores. Efectivamente, vamos a un corte, amigos, regresamos. Sí, déjalo ya. Amigos, ya estamos aquí, Parecemos hasta nuevos, ¿verdad? Pero bueno, tenemos una llamada aquí en vivo. Por favor, ahora sí la escuchamos. Sí, licenciada, buenas tardes. Le llamo para felicitarla por su excelente programa y su excelente invitado, que es el magistrado. Está explicando las cosas muy bien, está muy entendible. Muchas gracias. Y también le llamé para felicitarla por su premio que se ganó y porque está nominada para otro premio. Muchas felicidades, licenciada. Muchísimas gracias. Esté pendiente. Ya tendremos también aquí de obsequio el libro del magistrado Ricardo. Gracias por su llamada. Gracias, licenciada. Gracias. Gracias por sus comentarios. Mira, ya ves, magistrado, nos están entendiendo muy bien. Eso es bueno. Eso es lo que nos motiva a hacer todos los lunes este programa. Créanos, de verdad, estamos aquí. Y pues bueno, cuando hablamos de las medidas cautelares, que es lo que decíamos en este espacio que teníamos fuera del aire, la gente debería de entender que no nada más son lo que mencionábamos, ¿no? Sí, durante mucho tiempo en el anterior sistema, estamos acostumbrados que si se libraba una orden de aprehensión o se emitía un auto de formal prisión, en automático se le imponía una medida cautelar, que era la prisión preventiva. Y iba a permanecer ahí si el juez se la sustituía por una multa generalmente, ¿no? En este sistema ya el Código Nacional establece un catálogo muy amplio de medidas cautelares y que debe ser adecuado a cada caso en específico. Y ya repetíamos, pues no es lo mismo que una persona se robe una mochila de 250 pesos a que cometa un delito, a un asalto bancario, se suba a un microbús, emplee armas de fuego, etcétera. Entonces, cada caso en específico, el Ministerio Público ante el juez tendrá que demostrar por qué esa persona en especial requiere de que permanezca en prisión preventiva o bien puede ser que el Ministerio Público o las partes le soliciten al juez que se imponga una medida cautelar menos gravosa, como podría ser que se le acerque a la víctima a determinado lugar, que se le imponga una caución, que se le imponga la presentación periódica, el embargo de bienes, cuentas, etcétera. A lo mejor a una persona, para que no se sustraiga de la acción de la justicia, pues le es más fácil si tiene grandes recursos económicos que si se le aseguran sus cuentas o se le embargan bienes, que con eso se garantice que no va a sustraerse de la acción de la justicia, o a alguien se le puede retener su pasaporte para que no se pueda, no pueda salir del país, o se le prohíba salir de una zona determinada, etcétera. Hay una serie de medidas cautelares que ahora este nuevo sistema emplea. Eso me parece muy importante que la sociedad lo tome en cuenta porque ha habido un descontento aparentemente porque ven que una persona cometió un delito menor tal vez y al día siguiente ya está en libertad y volvemos a esto que le llamamos el principio de presunción de inocencia. Entonces, esta persona se determinó en esa audiencia inicial, después de la discusión del Ministerio Público y la defensa, de que no era necesario, no era indispensable que esta persona estuviera en prisión preventiva. Se determinó imponerle a lo mejor una garantía económica, a lo mejor que no se acerque a la víctima o alguna otra del catálogo que establece el Código Nacional. Entonces,
Decíamos, a diferencia de lo que pasaba en el auto de formal prisión, que siempre traía la restricción de la libertad, en este nuevo sistema, cuando se dicta un auto de vinculación, no necesariamente se tiene que restringir de la libertad a estas personas. Y eso es muy importante, ¿no? Porque de repente la gente tiene esta cultura de me robaste, refúndete en el bote, ¿no? Y quédate ahí, ¿no? Cuando deben de considerar, pues, que existe la presunción de inocencia, ¿no? Y que no forzosamente, como ya lo comentábamos, debe de ser la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Sino puede presentarse periódicamente, ¿no? Ahí, ante el juez o ante la autoridad distinta, una exhibición de una garantía. Y yo creo que nos falta muchísima educación de la nueva impartición de justicia, porque no todo va a llegar a reclusión. Exactamente, y no todo tiene que llegar a un juicio. Este sistema está diseñado para que solamente un 5 o 6% de los casos que actualmente se llevan lleguen a un juicio. ¿Por qué? Porque los juicios son muy costosos. Hay un estimado que alguien que va a un juicio, puede ese juicio costar alrededor de 50,000 o 60,000 pesos por juicio, ¿no? Entonces, si una persona se robó 250 pesos, pues a lo mejor se va a buscar que exista una solución alterna a ese conflicto, es más, que se repare el daño, o bien que se lleve un procedimiento abreviado, o algún mecanismo mediante el cual no pueda llegar a juicio. ¿Por qué? Porque también el país, por la situación económica en que nos encontramos, no resiste que todos los casos puedan llevarse a un juicio, porque eso es demasiado costoso. Porque acuérdense que en este nuevo sistema el juez tiene que estar presente en todas las audiencias y directamente ante el juez se tiene que llevar. Entonces, no podríamos, o económicamente no tenemos preparación para que todos los casos puedan llevarse a juicio. Por eso, este código también plantea todas estas soluciones alternas a los conflictos. Efectivamente, ya hemos hablado de medios alternativos de solución de controversias, ya vino también el titular de la unidad de la PGR de mecanismos alternativos de solución de controversias, ya nos comentaron nuestro amigo Ángel Brito también de su libro, y yo creo que tenemos que cambiar esa visión desde abogados, desde ciudadanos, desde impartidores, para que la gente sepa que sí, a lo mejor, recuerdo mucho lo que decía nuestra querida maestra Jero Aparicio, en donde tenemos que resarcirle a la víctima desde antes de que cometió, ¿no? Se le cometió el ilícito para que él vuelva a estar de la misma manera. A lo mejor no va a poder estar porque pues quizás ya tiene el miedo, la zozobra, ¿no? No sé yo, de volver a salir a la calle como una persona normal, ¿no? Pero tenemos que tener otra educación. Sí, es un tanto difícil por la sociedad, por el país, por la cultura, por todo lo que tenemos, pero yo sí le apoyo a un cambio. ¿Verdad, magistrado? Sí, yo soy muy optimista y me parece que, contrario a lo que muchos opinan, este sistema va muy bien. Llevamos solamente 2 años y poco a poco, obviamente, irá mejorando esto. Me parece que desde que estos programas sirven mucho, no solamente para los operadores judiciales, sino también para el público en general, y nos ayuda a entender algunos aspectos que a veces nos cuesta trabajo. Y, por ejemplo, también en la práctica es muy común que se confunda las medidas cautelares con algo que comentó que se llama las providencias precautorias, que estas providencias precautorias están destinadas justamente a garantizar la reparación del daño de la víctima, ¿no? Y a veces el Ministerio Público las pide como si fueran medidas cautelares. Y eso es el problema, porque a veces el juez no puede otorgarlas porque las medidas cautelares no están diseñadas para garantizar reparaciones del daño. Claro, eso. Entonces, lo técnico es que el Ministerio Público pide una providencia precautoria. ¿Por qué? Porque estas son las que tienen por efecto garantizar la reparación del daño de la víctima. Entonces, son aspectos que en la medida en que todos los operadores nos estemos capacitando, pues vamos a lograr el éxito de este sistema acusatorio. Pues muchísimas gracias por el tema, magistrado. Efectivamente necesitamos muchísima capacitación. Por ahí ya vamos a tener nuestra escuela de empoderamiento ciudadano. Estén pendientes para que todos vayan y sigamos conociendo de este sistema. ¿Algo que quiera decir al finalizar? No, simplemente agradecer la oportunidad de estar con ustedes y que podamos llegar a la sociedad y que no nos vean a los jueces tan lejanos. Somos parte de la sociedad, somos uno más de ustedes
y también estamos muy interesados en que haya una mejor impartición de justicia y estamos comprometidos todos los días para lograrlo. Efectivamente, ellos son muy cercanos a la ciudadanía, tan es así que aquí van a estar. Esta es su casa, magistrado, las Gracias. veces que quiera venir para seguir compartiendo con todos los que nos escuchan, todos los que nos ven. Y pues ya saben, esperamos que este tema haya sido de su agrado, estén pendientes en nuestras redes. Agradecemos su participación como todos los lunes. Gracias por sus mensajes. Gracias por escucharnos y participar con nosotros. Nos vemos el próximo lunes. Despídanse. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.